Crisis social, los que tienen, los que no tienen. Protestas entre ricos y pobres. Ese no es solamente el mundo de hoy, también sucedía en la antigüedad. Y esta serie de profetas nos habla más que acerca del futuro. Habla acerca de eventos actuales. Amós vivía en un contexto tal en el cual las opciones quizás no tenían las mismas etiquetas que las de ahora. Comunismo, socialismo, capitalismo, anarquía. ¿Qué tienen los profetas que hablar acerca de la economía? ¿Qué tienen que hablar acerca de lo que sucede día a día en tu bolsillo? Si quieres conocer más acerca del mensaje de Amós, quédate con nosotros y ve Evidencias. En esta temporada de Evidencias nos hemos enfocado en la profecía. En el caso de Amós nos parece una profecía bastante interesante porque es relevante a lo que está sucediendo. Vemos crisis social, especialmente en el área económica. Y ustedes ven en los periódicos, leen en el internet acerca de los problemas que están teniendo las personas con sus casas, sus propiedades siendo devaluadas. Tenemos problemas con carros, con escuela que el costo es cada vez más alto, el petróleo, las crisis políticas que afectan eso. Pero eso no es nuevo. Cuando estudiamos el libro de Amós, vemos situaciones similares. Me imagino que si Amós tuviese una página en Facebook, como la tenemos nosotros, serían preguntas en cuanto a qué está sucediendo. Amós, ¿qué nos puedes comentar acerca de lo que está haciendo el rey, lo que está haciendo el reino del norte, lo que están haciendo las personas en el sur? Queremos conocer más. De esas preguntas tal vez yo no te las puedo contestar con la certeza que lo hacíamos. Sin embargo, puedes escribirnos aquí a Evidencias. También puedes acceder a nuestros estudios bíblicos que te podemos enviar por correo o de forma electrónica. Ahora, mientras sí podemos acceder a Amós, aunque tal vez no en forma directa como tú te puedes contactar con nosotros en Evidencias, vamos a ver qué Amós tiene que contarnos acerca de las crisis económicas. ¿Qué Amós nos puede hablar acerca de los que tienen y que no tienen? Esos conflictos que en muchas ocasiones los lleva a retórica de liberales o de conservadores o de personas que simplemente no quieren saber nada de la política. Amós sí tiene algo que contar. Él sí tiene algo que compartir con su audiencia y con las personas con las cuales él compartía. Comencemos entonces a conocer un poco más acerca de este enigmático e interesante profeta. El profeta Amós fue un profeta, según lo que nos dice su libro, era un profeta bastante sencillo que provenía de los estratos más comunes de la sociedad de Israel. Amós comienza su vida siendo una persona de campo, un agricultor, un hombre sencillo, no considerado de las personas quizás más pudientes que pueden Israel, sino de una clase social quizás bastante mediana a mediana baja dentro de la sociedad israelita. Es identificado como alguien que criaba ovejas y alguien que recoge higos también. Así que bien pudiéramos pensar en términos modernos, un agricultor, un granjero, alguien dedicado a la agricultura. Y lo encontramos ubicado en la zona de Tecoa, que si lo tratáramos de ubicar geográficamente, estaría dentro del reino del sur, dentro del reino de Judá, cerca de 5 millas al sur de Jerusalén, 15 millas al sur de Jerusalén y cerca de 5 millas al sur de Belén, como a 15 millas de Betel, que sería ya la frontera del reino del norte, y a un día de camino de la capital del reino del norte, que sería Samaria. Así que, interesantemente, vamos a ver que el mensaje de Amós va a ser un mensaje de una persona del sur, o de un profeta del sur, originario del sur, pero que va a dar su mensaje al reino
del norte. Realmente no podemos saber de forma definitiva cuál era la labor de Amós. ¿Es posible que él era un recogedor de higos? ¿Simplemente un hombre que trabajaba como jornalero para algunas personas? ¿O tal vez era un pastor de ovejas que trabajaba de forma migrante desde el sur, donde él era originario, y llegaba hasta el norte, siendo un extranjero, aun cuando había relaciones familiares, pero las tensiones políticas lo hacían alguien que era un extraño? Pero tal vez Amós era un dueño de ganado, alguien que era un comerciante, alguien que por su situación social conocía a muchas personas y era escuchado en los diferentes lugares donde interactuaba. Realmente no estamos seguros, pero sí sabemos que él no era de la clase sacerdotal, tampoco era profeta, no era hijo de profeta, y por lo tanto él se consideraba como parte del pueblo, como alguien que hablaba con ese sabor campechano, que él hablaba con la autoridad de que él tenía que sudar diariamente, enfrentarse a diferentes circunstancias difíciles, que él había trabajado con sus manos por mucho tiempo y por lo tanto el mensaje que él tenía que contar era un mensaje con ese sello de autoridad. Y él reclama a aquellos que habían estado vendiendo a los pobres por un par de sandalias. Él reclama a aquellos que habían estado construyendo y oprimiendo a aquellos que no tenían. Él, de una manera directa, les habla a aquellos que habían estratificado la sociedad de tal manera que había una gran distancia entre aquellos que eran desposeídos y aquellos que lo tenían todo. Eso y más tenemos aquí en el mensaje de Amós. El contexto cultural, religioso y político, deberíamos añadirle ahí, del libro de Amós comienza igual que en el libro de Oseas con el reinado de Jeroboam II. Si ubicáramos el ministerio de Amós, descubriríamos que tal vez el ministerio de Amós fue un poquito más limitado. No tenemos datos muy precisos. Él se indica en el libro que fue bajo el reinado de Jeroboam II y el rey Usías en Judá. Así que pudiéramos marcar como un punto final aproximado el 740 como punto final aproximadamente del ministerio profético de Amós. Y como mencionamos en el caso de Oseas, estamos hablando de un periodo de mucha prosperidad, especialmente en el reino del norte, mucha prosperidad económica, pero un decaimiento moral y espiritual. Ambos reyes, nuevamente le llaman a esta la época del oro porque logran establecerse militarmente, políticamente y socialmente dentro de Israel, expandir sus bordes e inclusive llegan a formar un pacto de coexistencia entre ambos reinos en paz, cosa que no había ocurrido antes. Si usted ve los reinados antes, era constante guerra entre ambos, pero ellos logran alcanzar un tratado o un pacto de paz entre ambas naciones. La parte económica de Israel asciende, o sea, los ricos se incrementan, se establece un orden social bastante estricto y es durante esta época donde el reinado de Israel, que es donde el ministerio de Amós llega a surgir, se consolida como un reinado estable, firme dentro de la tierra de Canaán, logrando inclusive dominar naciones como los moabitas, los amonitas, los edomitas, y logrando controlar todo este territorio. El profeta Amós fue un profeta que vivió en épocas de prosperidad y como todos ustedes saben, cuando nosotros poseemos más poderío, nuestro orgullo también está mucho más elevado. En esta situación es muy difícil hablar de un mensaje espiritual o de un mensaje de fidelidad. Así que el profeta Amós es llamado en estos tiempos difíciles para la vida espiritual, no para la vida económica, pero sí para la vida espiritual. La decadencia ha llegado a niveles increíbles, hay opresión. De hecho, Jeroboam II es acusado de ser una persona violenta, un rey violento, de practicar la injusticia y sobre todo de abusar mucho del poder para poder consolidarse como monarca en Israel. Así que es un reino caracterizado por la opresión, por la violencia y sobre todo también por la idolatría. De hecho, Amós llega a ser, cuando da su mensaje, llega a ser inclusive deportado y prácticamente puesto preso en el área de Betel para que no diga más nada. Así que el rechazo hacia la intervención de Dios o de sus profetas durante el reinado de Jeroboam II
es prácticamente total. El ronco acento de Amós, quien al provenir del sur hablaba de manera diferente a los que vivían en el norte, debía lastimar los oídos de su audiencia de más de una manera. Amós era un hombre directo, un hombre claro, un hombre que no le daba rodeos. Y ese mensaje me gusta a mí. Pero él tiene más que hablar. Su profecía, relevante para nosotros hoy, se aplica a nuestro contexto. ¿Quieres escucharlo? ¿Quieres ver lo que él tiene que contarnos? Pues quédate con nosotros después de esta pausa, aquí en Evidencias. Bienvenidos de regreso aquí Evidencias. Como les he dicho, pueden acceder a nuestra página de Facebook para poder ver algunos de los programas que nosotros hemos presentado anteriormente. Esta serie de profetas la hemos diseñado precisamente porque tú la has pedido. Puedes escribirnos solicitando los estudios bíblicos también que ofrecemos en Evidencias. Cuando hablamos acerca de Amós, hablamos acerca de críticas duras de lo que estaba sucediendo en Israel. No solamente en el contexto económico y social, sino también en el político de los países que rodeaban al reino del norte. ¿Qué tenía que Amós contribuir? ¿Cuáles son las quejas que él tiene? ¿Cuáles son los comentarios que él hace? ¿De qué trata su libro? Nosotros, al poder estudiarlo, podemos reconocer algunos temas que son recurrentes desde el principio hasta el fin. Temas de juicio, una demanda pactual, exigiéndole a aquellos que se habían comprometido con hacer bien a aquellos que estaban más necesitados. Leamos, veamos y escuchemos acerca de los temas que tiene Amós en su interesante libro. El libro de Amós, se puede decir por la estructura que tiene, es un libro que habla no solo a Israel, sino a todas las naciones que están en el área de Canaán. Ustedes pueden ver una serie de oráculos que se van presentando en cada una de las naciones al principio y luego al final entonces tiene la parte del juicio, el oráculo específicamente para Israel y luego la parte del juicio divino y finalmente la restitución de Israel por parte de Dios. Hay que apreciar la forma especial y sugestiva que Amós decide utilizar para tratar de llamar la atención del pueblo de Israel, porque va a empezar primero haciendo señalamientos o trayendo juicio a las naciones extranjeras. Y yo imagino que cualquier israelita en aquel momento, al escuchar a un profeta hablar de esto, se iba a interesar porque la mayoría de condenaciones eran para naciones extranjeras, naciones que rodeaban a Israel, y luego incluso al reino del sur. Y yo imagino que todos los oyentes podían estar diciendo amén al mensaje de Amós hasta este momento. Pero luego de introducirse de esta manera, que de cierta manera pudo haber cautivado a la audiencia, él va directamente al punto y señala que no solo estas naciones tienen un problema con Dios, sino que Israel, el reino del norte, tiene un problema muy serio con Dios. Y ese va a ser el resto de su mensaje, pero ya pudo cautivar la atención de su audiencia en el reino del norte. Es un mensaje que tiene que ver con dos faltas graves de Israel. Una de ellas es con respecto a la idolatría, que se había proliferado en gran manera en Israel. Y otra de ellas, el que tiene que ver con la falta de moralidad, de injusticia social que gobernaba en todo el pueblo. El pueblo de Israel había sido llevado a un punto de alejarse del Señor en estos dos aspectos de manera muy puntual. Por lo tanto, el profeta Amós amonesta constantemente y critica la sociedad de su tiempo. El mensaje central de Amós es que Dios no se da por entendido, o sea, no pasa por encima a la injusticia. Mientras la injusticia social se practica en conjunto con la inmoralidad, la idolatría y otras prácticas, Dios no ignora eso. Y también el hecho de que Dios es soberano sobre todas las naciones.
No solo porque Dios es Dios de Israel, quiere decir que las otras naciones pueden practicar injusticias y opresión y Dios lo va a ignorar, sino que Dios es soberano y así termina el libro, hablando de la soberanía de Dios sobre todas las naciones, no solo Israel, sino esto incluye a naciones como Moab, Amón, inclusive a naciones como Asiria y Babilonia. Y Dios es soberano sobre todas estas naciones. El tema de la justicia social no es un fenómeno nuevo. No se trata de nuevos teólogos que ahora están trayendo el tema de la justicia a aquellos que son menos afortunados, sino que los profetas del siglo VIII hablaban del mismo tema. Amós es uno que truena en contra de aquellas mujeres que él las llama o las compara con las vacas de Basán, un título no muy halagador para aquellas señoras, y que se movían con sus joyas y se parecían a estas bovinas tan conocidas y reconocidas en la parte norte de Israel. Él condenaba el hecho de las transacciones comerciales que habían hecho que el hombre, el precio del humano, se rebajara a sandalias, que las leyes levíticas eran claras en cuanto a devolver un traje o un abrigo que había sido tomado como garantía, debía ser devuelto cuando se ponía el sol. También se hablaba acerca de las pesas. El peso debía ser exacto. En ese tiempo no había monedas como las conocemos hoy. Por lo tanto, toda la economía se basaba en pesas justas y eran condenadas las pesas injustas. Tenemos varios ejemplos de las pesas en el antiguo Cercano Oriente y reconocemos que algunas de ellas no estaban exactamente balanceadas como se supone. Por esa razón, el shekel o las diferentes medidas que eran establecidas debían ser rigurosamente observadas. Pero vemos que en el norte no era así. Vemos esa corrupción que estaba carcomiendo la fibra de la sociedad. Se había erosionado de tal manera que se vendían a las personas, se trataban de forma equivocada, se rebajaba el precio de la dignidad humana y eran echados de los lugares donde ellos se supone que ancestralmente habían heredado. No se guardaban los jubileos, se hacía usura para los préstamos. A todos esos males sociales es a los cuales Amós critica. Y por esa razón lo podemos identificar de manera especial con nuestros días. El profeta Amós presenta un mensaje muy punzante y cortante contra la sociedad rica de Israel. Por ejemplo, él dice: ¡ay de los reposados de Sión! Esta frase, los reposados de Sión, es una frase que se refiere a la alta clase social de Israel. Es que esta sociedad era una sociedad que había vivido a expensas de los pobres, de los marginados de esta sociedad, que se habían enriquecido constantemente a costa de sus hermanos. Recordamos que en ese tiempo la capacidad económica de una persona se determinaba por la cantidad de tierra que tenía, la cantidad de animales que tenía y la cantidad de personas que estaba a su alrededor. Ahora, dentro de Israel existía lo que era la parte de la esclavitud. De hecho, habían leyes que Dios había establecido porque si una persona se endeudaba y tenía que, para poder pagar su deuda, ponerse como esclavo, habían leyes en las cuales ese tipo de servicio llegaba a un límite y finalmente la persona era dejada libre, como el año de jubileo. Sin embargo, durante la época de Jeroboam, este tipo de prácticas se incrementan y el abuso del poder de los ricos, sobre todo de la clase asociada al rey, llega a ser prominente. No solo en la parte de la esclavitud, sino también en la toma de propiedades y en la toma de bienes que pertenecían a otros, pero que se adueñaban por tener mayor capacidad o por sencillamente estar asociados al rey y el rey sencillamente complacerlos en cuanto a lo que ellos quisieran. Él destaca que en medio de esta prosperidad donde los ricos disfrutan de casas hermosamente adornadas, existe un ambiente de corrupción, de soborno, de injusticia, donde el pobre es oprimido, es explotado y no recibe de ninguna forma justicia en la corte. Incluso
el término que se utiliza es a las puertas de la ciudad, las puertas, porque es donde se hacía estos procesos judiciales y donde existe el soborno. Así que no solo hay una perversión de la religión en términos de las formas, vemos un abuso de poder sobre el pobre, sobre el necesitado, y definitivamente la Escritura nos muestra desde sus comienzos que Dios tiene una preocupación muy especial sobre el afligido, sobre el oprimido. Lo vemos incluso en la historia de Israel, cuando Dios realiza el éxodo, porque ve a esta nación, su pueblo, oprimido bajo el yugo de los egipcios. Nosotros debemos recordar que en el Pentateuco, escrito por Moisés, constantemente se habla contra la usura y contra el cobrar intereses de los hermanos. Pues en la sociedad que le tocó vivir al profeta Amós fue una sociedad donde había mucho enriquecimiento a costa de los pobres. Esto fue algo que el profeta Amós criticó constantemente y denunció, porque la vida inmoral de su pueblo no solamente se daba en relación a una falta de espiritualidad nominal, sino principalmente en falta de una espiritualidad real en su práctica diaria de lo que el Señor quería que ellos hicieran con su prójimo. El prójimo había sido completamente abandonado, y así que el profeta Amós habla de esto constantemente. Prosperidad, pero ¿a qué costo? ¿Al costo de que unos tienen mucho y otros no tienen nada? La distancia entre clases sociales, una oligarquía que disfruta de los beneficios, de las cosechas, de las bendiciones, y otros que son resumidos a las migajas, que no tienen, viviendo en barrios pobres, en situaciones incómodas, mientras los otros tienen casas de piedra, mansiones exuberantes, vemos frescos en las paredes, hay acceso a fuentes. No estoy hablando de la realidad en algunos de nuestros países hoy. Estoy hablando de lo que describe Amós y lo cual él condena en sus días. Pero el origen de esa distancia y esa diferenciación económica y social no es solamente la bolsa de valores, no se trata de lo que estaba en el mercado bursátil, tiene origen espiritual. Y vemos en los males religiosos el origen de los problemas que estaba teniendo el pueblo de Israel. ¿Qué teníamos que hablar acerca de las prácticas religiosas en sus días? ¿Quieres escuchar y conocer más acerca de la adoración en el norte? Quédate con nosotros después de esta breve pausa aquí en Evidencias. La secesión de las 10 tribus del norte había hecho una distancia grande entre aquellos yavistas, seguidores de Jehová, que continuaban con el culto en el santuario central de Jerusalén, y aquellos que se encontraban en el norte. Ustedes recordarán que las 10 tribus del norte, que incluía 2 tribus para Manasés, una que se encontraba en la parte este, al otro lado del Jordán, y la parte oeste tenía otra tribu de Manasés. José, habiendo tenido 2 hijos, recibiendo herencia, ambos, Efraín siendo el principal, la mayoría de las dinastías vinieron de la casa de Efraín, y por eso en algunas ocasiones cuando leemos a Amós, leemos a Oseas, que era su contemporáneo, y a otros de los profetas, ellos se dirigen a la casa de Efraín. Se están refiriendo al norte, se están refiriendo al pueblo de Israel, a estas 10 tribus. En el sur quedan 4 tribus. Queda la tribu de Judá, la tribu de Simeón, la tribu de Leví y la tribu de Benjamín. Y sí, la matemática nos dice que son 14 y se debe al hecho de que había estas 2 medias tribus y la tribu de Efraín en la parte norte. Pero ahora ellos no solamente se distancian políticamente, sino que establecen 2 centros de culto. Jeroboam había establecido toros sagrados, similares a los que al que fue establecido a los pies del Sinaí.
Uno se encontraba en Tel Dan, en la parte más norte del reino de Israel, y otra se encontraba en la frontera sur, colindando con la parte montañosa de Benjamín, en el lugar de Bethel. Bethel y Dan, los dos lugares donde había adoración a un toro sagrado. Pero al principio no estaban adorando al toro. Ellos utilizaban eso como un símbolo de Jehová, como algunas personas utilizan los símbolos hoy. No estamos adorando a Jesús, a la imagen de Jesús, a esa figura, a esa estatuilla o a ese ícono o a ese retrato. Es que nos hace recordar a Jesús. Ese fue el comienzo precisamente de la adoración a los toros, tanto en Dan como en Bethel. Y Amós va a Bethel. Él va y les reclama el hecho que han puesto un altar diferente al altar que había sido consagrado en Jerusalén. Ellos que no querían tener nada que ver con las tribus del sur, ellos establecieron un culto que los alejaron no solamente teológicamente, sino moralmente, sino éticamente. Ellos dejaron de tener esa relación íntima que Dios quería tener con ellos. Y ahora vemos cómo se siguió sumiendo lentamente el pueblo en decadencia religiosa, moral y espiritual. Vemos cómo las prácticas de las diferentes deidades que rodeaban a Israel se fueron incorporando en el culto hebreo. Aquel culto puro, el culto a Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora se mezclaba con prácticas de Moloc o de los sacerdotes de Baal o las sacerdotisas de Astarte o Ishtar. Era irreconocible la religión hebrea. Amós los rechaza y ahora entra al santuario de Betel para desafiar a esos autoproclamados sacerdotes, profetas y practicantes, contrastando la religión verdadera con estas prácticas que ahora estaban presentes en el culto en el norte. El libro de Amós nos va a ofrecer detalles de la perversión cúltica, especialmente en el reino del norte. No quiere decir que el reino del sur no estuviera experimentando sus problemas, pero la experiencia del norte aún estaba más lejos de Dios, en una experiencia de abierta apostasía. Desde Jeroboam I, una de las primeras apostasías que experimenta el pueblo de Israel, con esta separación del culto adecuado a Dios, vemos bajo Jeroboam II, por razones también políticas, que se desarrollan estos dos lugares, centros cúlticos. El culto de Betel tiene su origen en el reinado de Jeroboam I. Estamos hablando de Jeroboam, que tuvo la confrontación con Roboam, hijo de Salomón. Cuando esta confrontación ocurre, Jeroboam establece un reino aparte y se encuentra con un problema. El problema es que el templo de Jerusalén está bajo el reinado de Roboam. Todos los judíos siempre miraban hacia Jerusalén como el sitio donde estaba la casa de Dios, donde estaba el culto, donde se celebraban las ceremonias y donde estaba la lealtad. Y por supuesto, como era la creencia antigua, el rey legítimo, su casa, su palacio, siempre estaba cerca del templo del Dios legítimo. Por lo tanto, Jeroboam se confronta con este problema y razona correctamente en el hecho de que si yo tengo un reino aparte, pero no tengo templo conmigo, entonces la lealtad de aquellos que están conmigo se ha de volver hacia Roboam, porque allá es donde está Jerusalén, allá es donde está el templo, donde está Dios, y cómo yo voy a decir que Dios está conmigo cuando su templo y su casa están allá. Por lo tanto, Jeroboam diseña un plan, y el plan consiste en desarrollar un sistema de adoración alternativo al sistema de Jerusalén. Por lo tanto, crea un sistema administrativo en la ciudad de Shequem y después un sistema religioso en el área de Betel. La palabra Betel quiere decir casa de él o casa de Dios. Y nos vemos en el texto bíblico como Jeroboam le dice a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Jeroboam no estaba intentando cambiar el nombre Yahweh, o no estaba intentando cambiar el Dios. Sencillamente quería decirles a los israelitas: Dios también está aquí.
y usó símbolos, sobre todo símbolos como el hecho de usar los toros y ese tipo de animales para representar a Dios. Y usó lo que es un eclecticismo, que es la combinación del culto a Yahweh con símbolos cananitas que eran comprendidos por los israelitas que habían adoptado muchas de estas costumbres. Vemos una especie de sincretismo, donde hay una mezcla de cultos paganos como a Baal y Astoret o Ashera, y cultos relacionados con Jehová, donde se hace esta mezcla de elementos paganos y judíos. Se establece un sacerdocio no levítico, y prácticas que están completamente prohibidas en el Pentateuco, y sin embargo establecidas como salvaguardias políticas para que el pueblo no tuviera que verse en la necesidad de bajar hasta Jerusalén, que era el lugar establecido por Dios para estas celebraciones religiosas, y así ellos tal vez perder la fuerza política que mantenía unida a estas tribus que se habían separado de la monarquía de David. Así que vemos que Amós va a hacer señalamientos sobre cómo el culto se ha vuelto algo detestable para Dios, y que Dios de ninguna manera aprueba las cosas que ahí se dan, y también cómo, a pesar de que ellos mantienen las formas cúlticas supuestamente para Dios, no se manifiesta para nada en la vida social y en el trato al prójimo. Encontrar vasijas llenas de pequeños huesos de niños no es algo que nosotros nos acostumbramos a pensar como algo normal. Pero al encontrarlas, se ha encontrado evidencia de que la práctica de enterrar niños en las mismas después de quemarlos ante Moloc era una realidad en el pueblo de Israel. Jehová condenaba esas prácticas deshumanizantes, prácticas que hacían creer a las personas que debían satisfacer a los dioses con el sacrificio de niños. El Dios de amor, el Dios de ternura, el Dios de misericordia jamás hubiese aceptado un culto tal. Pero el sacrificar niños, el flagelarse, el prostituirse, el sumirse en las prácticas más horribles que tú puedas pensar, eran parte del culto que ahora se practicaba en Israel. Una de las cosas que el libro de Amós destaca es que no solo condena la idolatría dentro de Israel, sino condena la idolatría dentro de las naciones de las cuales Israel ha adoptado estos cultos. Específicamente, todo lo que eran los moabitas, los cananitas, los amonitas y los edomitas, que practicaban un tipo de religión similar. Por lo tanto, Amós condena tajantemente el uso de este tipo de prácticas, y cuando viene al caso de Israel, los condena aún más, porque no fueron prácticas que se originaron en el sistema israelita, en el culto israelita, sino que fueron adoptadas y fueron mezcladas con el resto. En otras palabras, era un poco de verdad mezclado con un poco de falsedad. Y es ahí donde viene la crítica de Amós. No podemos mezclar la falsedad con la verdad, porque falsedad más verdad significa falsedad. Así que no puedo yo decir, en el caso de Israel, aquí está Yahweh que te sacó de Egipto, cuando el sistema de oración que Dios había establecido indicaba que Yahweh estaba en Jerusalén, que su casa y su templo estaban en Jerusalén. No puedo decir aquí está Yahweh con su esposa Astarte, porque no estaba establecido eso dentro del culto israelita, y tampoco podía representar a Dios como un toro, o con algún tipo de símbolo pagano, porque sencillamente no estaba contemplado en el templo de Dios. Así que el culto israelita, el culto que Dios había establecido. Así que una de las cosas que Amós critica tajantemente es justamente ese eclecticismo de la mezcla del culto a Baal, según la concepción de Canaán, con el culto a Yahweh, según la concepción de Israel. Una de las evidencias que más se destaca dentro de esta experiencia de cultos en el Reino del Norte tiene que ver con el altar de Berseba,
vemos un altar edificado contrario a los lineamientos que establece la Escritura, donde no se tenía que usar piedras labradas, y vemos la edificación de un altar contrario a las prescripciones de la Escritura. Así que en un lugar que es mencionado incluso en el libro de Amós, en Berseba, también vemos muchas figuras de paganas, de ídolos presentes dentro de los artefactos que nos hablan de esta forma de sincretismo donde vemos presente el culto a Baal y el culto a Jehová. En la ciudad de Arad, un arqueólogo israelita llamado Aharoni encontró un templo especialmente dedicado a Yahweh. Obviamente la ciudad de Arad no es Jerusalén, era parte del reino de Judá. Y en el templo se encontraron inscripciones de bendiciones hacia Yahweh o hacia su consorte Astarte o Acera. También se ha encontrado una serie de figurines a lo largo de todo Israel, constantemente en Israel, figurines de diosas femeninas. Unas de ellas son con los senos afuera, y muchas veces en este tipo de posición, o cargando lo que se llama, lo que algunos denominan como una pandereta, o quizás un pedazo de pan en el lado derecho del cuerpo de la figura, y las cuales tienen características también de deidades, lo más seguro, la esposa de Yahweh o la diosa Acera o Astarte. Así que a lo largo de Israel se han encontrado este tipo de evidencias. También se encontró otro templo a Yahweh en la ciudad de Laquish. Ahora, estos son muy importantes, estos templos, como se dijo anteriormente. El único templo que la Escritura autoriza para ser casa de Dios es el templo de Jerusalén. Todos estos otros templos son sencillamente templos o copias de templos paganos en una especie de popularización del culto a Yahweh, pero no el culto original, sino el culto mezclado con las religiones cananitas a Yahweh a lo largo de Israel. Así que tenemos bastante evidencia. De hecho, hay todo un libro escrito por el arqueólogo William Dever que se titula ¿Tenía Dios esposa? Y justamente habla acerca de altares donde aparece esta diosa femenina, de figurines acerca de esta diosa femenina y de diferentes inscripciones donde se destaca a Yahweh con su esposa, lo cual obviamente desde el punto de vista bíblico no era razonable, sino era nuevamente una modificación del culto a Yahweh bajo los parámetros de los cultos cananitas. Para muchos será sorpresa el escuchar de forma detallada las prácticas que se hacían en Israel. La distancia entre la religión pura y noble de Jehová, donde era la deidad, donde era Jehová el que ponía el sacrificio, donde las palomas, las ovejas, los becerros o bueyes eran solamente un símbolo de Dios mismo, que se encarnaría y se ofrecería en beneficio de aquellos que habían pecado. No. En el caso de estas religiones, horribles prácticas donde ellos alimentaban a los dioses, donde ellos eran los que proveían para esas deidades insaciables, contrasta de manera impresionante. Pero hay lecciones que todavía podemos aprender del libro de Amós, que la podemos aplicar a nuestros días. Continúa con nosotros en Evidencias para escuchar más acerca de lo que Amós tiene para tu vida. Continuamos con esta serie de los profetas, que precisamente la hemos comenzado porque tú así lo has pedido. Y si tienes algún otro tema, puedes escribirnos a Evidencias. Puedes acceder a nuestra página en Facebook o tal vez escribirnos un correo electrónico. Amós tiene más que hablarnos que economía o situación religiosa. Amós tiene un mensaje de esperanza, usando nuevamente las figuras agrícolas, en este caso el zarandeo, cuando se tomaba el trigo y se levantaba al aire, dejando que la paja se fuera con el viento
y solamente se quedara la semilla, Él les hace recordar que después de todo el tumulto que vendría, después del trillar y después del zarandear, quedaría el remanente. Quedarían aquellos que realmente eran fieles y puros. Él les hace recordar que aun cuando habría dolor en ese trillar y en ese zarandear, imágenes que tal vez para ti y para mí son difíciles de entender, porque no vivimos en una sociedad donde las prácticas agrícolas son iguales a las que se hacían hace unos 3000 años atrás. Pero sí tratamos de capturar la idea de lo que Él nos está tratando de hacer entender, que después de la crisis, después de los problemas, habría paz y habría prosperidad. Si nosotros comparamos la sociedad que le tocó vivir al profeta Amós con nuestra sociedad moderna, podemos encontrar que no existe mucha diferencia en sus principios básicos. Nuestra sociedad de hoy día es una sociedad idolátrica básicamente, tal como lo fue la sociedad del profeta Amós. Una sociedad que adora el ego, adora el sexo, adora el poder, el dinero. Y en el tiempo del profeta Amós fue una sociedad que también estaba corrupta en cuanto a estas mismas cosas. Era una sociedad que beneficiaba a los ricos en vez de, no se preocupaba de los pobres en absoluto. Era una sociedad que solamente pensaba en obtener más beneficios para la sociedad alta. Era una sociedad que se había olvidado completamente del Señor. Así que yo pienso que el libro de Amós se aplica hoy en nuestra actualidad contra aquellas personas que quizás tienen posiciones sociales altas, posiciones de poder, posición económica, algún tipo de ventaja y que usan o mal usan esa ventaja en el perjuicio de otros. En otras palabras, usan su posición no importando a quién ellos lleguen a perjudicar, lo cual era el caso de Jeroboam II y aquellos que estaban anexados a él. Por lo tanto, habla en contra de la práctica de la injusticia social hoy en día, que Dios no ignora este tipo de prácticas. También habla acerca del uso de la violencia. Obviamente vivimos en un mundo muy violento. Vemos por lo menos cómo hay personas que toman armas y se introducen a escuelas o a aeropuertos o a cines en diferentes ciudades. Vemos el incremento de la delincuencia en diferentes países. Vemos también el incremento de la corrupción dentro de los gobiernos y los diferentes entes políticos. Todos estos tipos de prácticas son prácticas que dentro del libro de Amós son 100% condenables por Dios. Cuando pensamos en la cantidad enorme de personas viviendo en países subdesarrollados o países del tercer mundo, expresiones que se usan hoy en día para tratar de hablar de las condiciones socioeconómicas de una gran porción de la población de este mundo, en medio de la opulencia de otras naciones, interesantemente muchas de ellas cristianas, pero indiferentes a las condiciones que se están viviendo en el resto del mundo. Definitivamente la crítica que hace Amós a Israel es una crítica que la iglesia no puede olvidar. Siempre tenemos que recordar que el Evangelio debe tener un impacto en la sociedad. No podemos decir que amamos a Dios que no vemos si no hacemos nada por aquellos a quienes sí podemos ver y están a nuestro lado. Así que Jesús lo mencionó en Mateo 25, ¿verdad? Donde íbamos a mostrar si realmente lo amábamos a Él cuando ayudáramos al pobre, al necesitado, cuando visitáramos a aquel que estaba en la cárcel, cuando diéramos de comer al hambriento. Así que el amor a Cristo va a ser manifestado por una preocupación por el prójimo, por el que nos rodea. Ya sea que acepte o no el mensaje cristiano, tenemos una responsabilidad como hijos de Dios de hacer del lugar donde estamos un lugar justo y adecuado para la vida. Por lo tanto, el mensaje del profeta Amós para nosotros hoy en día, desde el punto de vista sociopolítico y económico, es: hagamos justicia. No practiquemos la opresión, la corrupción o la violencia, sino practiquemos la justicia social, que es la que Dios
a través del profeta Amós nos requiere hoy en día. Hay un mensaje para el norte que tal vez no era muy bienvenido. El mensaje del arrepentimiento viniendo de los labios de un hombre que viene del sur, un extranjero que le está hablando a los ricos del norte que están bien acomodados acerca de arrepentimiento. Un hombre con un acento y tal vez con una forma de vestir diferente a la que ellos están acostumbrados en sus medios sociales. Era incómodo, pero Amós los llama al arrepentimiento y les asegura que sí hay esperanza, de que sí hay salvación, que todavía ellos pueden retornar de sus caminos a los caminos de Jehová y que pueden ser restablecidos. Nosotros podemos obtener importantes lecciones espirituales para el tiempo actual. En primer lugar, el libro de Amós nos dice en Amós 5:4, buscad a Jehová, buscadme y viviréis. Si nosotros buscamos al Señor, nuestra vida va a tener real vida. No una vida ficticia, no una vida de cáscara, tal como fue en el tiempo de Amós. Una vida que se preocupaba del poder, de las cosas externas, pero no de la vida espiritual. Para hoy podemos encontrar también que el Señor está dando una nueva oportunidad. Si en algún momento tú pensaste que estás demasiado lejos del Señor como para volver a sus pies, el Señor te dice aquí en su palabra, buscad a Jehová en Amós 5:6 y vivid. No es el deseo del Señor que nadie perezca. El Señor no desea que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, debes recordar que nada de lo que el Señor hace, lo hace sin avisar. Hay un dicho muy famoso que es, guerra avisada no mata gente. En el mismo sentido, en la palabra de Dios dice, por tanto no hará el Señor nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Esto es lo que nos dice el libro de Amós. Entonces es necesario prestar cuidadosa atención a lo que el Señor va a decir a su pueblo, lo que el Señor nos está diciendo. Si el Señor lo está diciendo, necesitamos abrir nuestros ojos y escuchar con atención la palabra del Señor. Amós nos ofrece una crítica a esta experiencia religiosa sincretista, que ciertamente es la experiencia de hoy día, donde todo el mundo tiene la razón, no importa lo que tú creas, tú crees en esto, tú estás en lo correcto, este cree en esta otra cosa, él está en lo correcto, donde todo es relativo. Y yo creo que esta experiencia de sincretismo es condenada por Amós, y él nos invita a fundar nuestra religión en la revelación de Dios. Así que creo que esa es una de las críticas. Los otros tienen que ver con que la experiencia religiosa de las formas y de los rituales y de las tradiciones, no solo debemos preocuparnos de que estas cosas que son parte de la vida religiosa se mantengan con vida, con ánimo, con entusiasmo, con alegría, sino que se manifiesten en el contacto, en nuestra interacción social con el prójimo, con aquel que nos ve en el trabajo, con el compañero en la escuela. Y cuando la religión afecta estos otros áreas de nuestra vida, definitivamente la religión va a tener el poder que Dios planeó que tuviera a través de la presencia de Él en nuestra vida, manifestada en nuestras relaciones. Dios no es solo Dios de un grupo o una facción religiosa. Los israelitas consideraban a Yahweh su Dios. Pero desde el punto de vista de Amós, Dios sigue siendo Dios de los amonitas, de los moabitas, de los edomitas y de cada una de estas naciones. Y todas estas naciones, fuesen o no fuesen judías, estaban siempre bajo la soberanía de Dios. Obviamente nosotros también tenemos nuestras afiliaciones religiosas, cualquiera que ellas sean. Pero bien sea que yo sea budista, cristiano, judío o musulmán, la soberanía de Dios también está por encima de mí. Dios es soberano y Dios es Dios de todos. Por lo tanto, una aplicación religiosa importantísima del libro, una contribución importante, es entender la soberanía de Dios, que pasa por encima de cualquier facción religiosa, de cualquier nacionalidad, de cualquier ente político, de cualquier institución que el ser humano quiera establecer. Por encima de todo, Dios siempre sigue siendo el soberano. Y es así como culmina el libro de Amós, destacando la soberanía de Dios y por su soberanía el poder que tiene de restituirme de nuevo hacia Él,
Por lo tanto, no importa cuánto yo me he alejado de Dios, la soberanía de Dios me alcanza donde quiera que yo esté y está dispuesto a restituirme de nuevo en su gracia y en su amor. El mensaje de Amós es relevante para nuestras vidas. Él le asegura a su acomodada audiencia que vendrá hambre. No hambre física ni sed física. Ellos están muy acostumbrados a la abundancia. Ellos creen que esa época de prosperidad, mientras estaba Jeroboam II, iba a durar eternamente. Él les asegura que ha de venir hambre. Pero no solamente el hambre física que tal vez ellos experimentarían cuando Samaria fuese sitiada. Él les dice que es hambre y sed espiritual, hambre de la palabra. Cuando Jesús utiliza la misma metáfora para hablar acerca de las Escrituras, Él asegura al enemigo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. El mensaje de Amós es pan, pan de vida, es agua, una fuente de agua de la cual tú no tendrás sed jamás. Si quieres más de este pan, si quieres beber más de esta agua, escríbenos. Te enviaremos nuestra serie de estudios bíblicos. Podemos compartir contigo de este pan y de esta agua a través de estas series de estudios. Queremos escuchar de ti y queremos que tú saborees ese pan de vida, de aquel que dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Que Dios te bendiga.